Tengan muy buenos días. Feliz domingo 13º después de Pentecostés. El texto que vamos a estar reflexionando hoy es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medio humano, sino porque te lo reveló el Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra, quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. El texto de hoy es parte de los evangelios sinópticos, está aquí en Mateo, también en Marcos, capítulo 8, versículo 21 y 29, y en Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 20. Podemos suponer entonces, por estar en 3 de los 4 evangelios, que es muy probable que esto haya sucedido o algo similar. La versión de Marcos, que es la primera, es mucho más escueta. Termina en la confesión de Pedro. Al igual que la de Lucas, que es posterior. Podríamos preguntarnos por qué Mateo le hace este agregado. Algunas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, esto se desarrolla en Cesarea de Filipo. Tenemos que distinguir, no es la Cesarea de la que generalmente habla el Nuevo Testamento. La Cesarea de Filipo, primero, se encuentra ubicado en tierra pagana. Segundo, está muy próxima, muy cercana a la gruta donde se adora a Pam. Pam es una deidad griega. Y también se encuentra ahí el templo que mandó construir Herodes para el César. Así que este acontecimiento se da en tierra de paganos. Primera idea por ahí. Podemos decir, bueno, Jesús también puede estar hoy por hoy en tierras de paganos visitándonos, recorriendo a pie nuestras calles, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros parques.
Primer punto que podemos resaltar de la pregunta de Jesús. Él dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si nosotros tomamos a los biblistas más serios, por ejemplo, Alonso Jekyll traduce, ¿quién dice la gente que es este hombre? Dirigiéndose a él. El Hijo del Hombre y este hombre es lo mismo si vamos al arameo. Es la misma traducción. Está hablando de el ser humano que es él. Segundo aspecto. Los discípulos le responden. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los profetas. De alguna manera están haciendo referencia a gente que ya murió y que de alguna manera viene con poder. Dios la manda con poder. Y eso es lo que cree el común de la gente, los judíos de a pie. Y Jesús provoca la respuesta que él quiere escuchar, pero que por ahí todavía no es el tiempo de que se sepa. Le pregunta a los, porque también es importante, ¿por qué seguían a Jesús los apóstoles? Entonces le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Realmente esta pregunta los enfrenta a su fe. ¿Por qué están siguiendo a Jesús? ¿Por qué dejaron su casa, su trabajo, su familia? ¿Por qué recorren con él Palestina? Y aquí la respuesta de Pedro que tenemos que analizar muy bien. Pedro asume la voz de la comunidad apostólica y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La palabra Mesías, la palabra Cristo, la palabra ungido, significa lo mismo. Es el que Dios prometió que vendría a restaurar el reino de Israel. Por lo tanto, es un título mesiánico y nuclea, reúne, centra toda la expectativa popular en un momento de la historia donde Israel era vasallo de Roma. Estaba ocupado por el Imperio Romano. De hecho, el emperador romano les nombraba las autoridades. Y la segunda parte de la confesión, el Hijo de Dios viviente. Y aquí tenemos que hacer una salvedad. Para los judíos, Hijo de Dios no es lo mismo que para nosotros hoy. Para los judíos, si nosotros estudiamos seriamente la Biblia, responsablemente, sin fanatismos, y la leemos en su contexto y en su cultura, el rey era hijo de Dios. El profeta era hijo de Dios. El Mesías era hijo de Dios. Pero por una filiación de adopción, no por una filiación consubstancial como la definimos nosotros en el credo niceno-constantinopolitano. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, porque es a partir de que el cristianismo deja de ser judío, es decir, cuando el judeo-cristianismo desaparece allá después del año 72 con la destrucción de Jerusalén y del templo y arrasar con toda la ciudad y exterminar toda la ciudad por la sublevación que hubo, el cristianismo tiene su centro luego con los griegos.
en el mundo helénico. De hecho, Pablo predica al mundo helénico. Y de hecho, los evangelios se escriben en griego, o sea que se asume la cultura griega. Para los griegos era muy natural, era común que los dioses, unos conceptos muy antropomórficos, ¿verdad? Los dioses se casaban, tenían hijos, se peleaban. Por lo tanto, hablar de Jesús, hijo de Dios, para los griegos no era un escándalo y era natural, era un hijo de Dios, de la misma substancia que Dios. Era una persona divina. Eso para los judíos era un escándalo. Después el cristianismo, con el correr de los tiempos y las discusiones, las herejías arrianas, los concilios, llega a la conclusión de que en la persona de Jesús están las dos naturalezas, la humana y la divina. Por lo tanto, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es consubstancial al Padre. Pero la confesión de Pedro no tenía nada que ver con eso. La confesión de Pedro era clarísima. Tú eres el Mesías, el hijo adoptivo de Dios. Ese es el concepto clarísimo que tenía Pedro. Disculpen que les pinche el globo, pero uno tiene que ser honesto y sincero. Sobre todo cuando uno predica, porque está predicando el Evangelio. Y el Evangelio no se lo puede tironear para un lado o para el otro. Exige honestidad intelectual. Ahora bien, otro punto. Esta confesión de Pedro, que algunos sectores del cristianismo lo toman como la panacea de la comunidad discipular, Pedro el elegido que habla en nombre de todos y Jesús que después lo confirma por esa fe, en realidad en los evangelios tenemos tres confesiones más o menos similares. Pedro, aquí que le dice, tú eres el Mesías. Tomás, que va mucho más allá. En el capítulo 20, versículo 28 de Juan, Tomás dice, tú eres Dios. Le dice, Señor mío y Dios mío. Mucho más allá de Pedro. No es el Mesías, es Dios. Y es el Señor. El Kyrios. Señor es Kyrios. Kyrios se le decía al emperador, era el título imperial. Mi Señor y mi Dios. Y una tercera confesión, María Magdalena, en el sepulcro, que lo reconoce con el título que le había dado el pueblo judío y la comunidad, Rabuní, maestro. Por lo tanto, en los evangelios encontramos tres confesiones y no una sola. Por otro lado, la respuesta de Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí tenemos que hacer algunas salvedades. Pedro confiesa a Jesús, tú eres el Mesías, y Jesús reconoce a Simón y le dice, Simón, a partir de ahora tú vas a ser Pedro. Roca, piedra. Pero hay una I. Dice, y sobre esta piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí hay dos interpretaciones, y cualquiera de las dos son muy válidas. La primera es que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y tú eres piedra. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. El tema es que en la tradición bíblica no tenemos una sola referencia, una sola cita bíblica, a que Dios constituya a un ser humano en piedra, en roca, en
la base sobre la que va a construir algo. Generalmente en la Biblia, cuando aparece el concepto, el término roca, hace referencia únicamente a Dios. Dios es la roca. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, en la segunda libro de Samuel, capítulo 22, versículos 2 y 3, en los Salmos 18, versículo 2, 19, versículo 4, 62, versículo 2 y 73, versículo 26. Y finalmente en Isaías, capítulo 26, versículo 4. Por lo tanto, cuando Jesús dice, sobre esta roca voy a construir mi iglesia, podríamos preguntarnos, ¿cuál roca? ¿Pedro o Jesús? Porque Jesús puede estar hablando de sí mismo. Puede estar diciendo, tú eres Pedro. A partir de ahora te vas a llamar Pedro. No te llamas más Simón. Y sobre esta roca, que soy yo, voy a construir mi iglesia. Con la fe de ustedes. Con la participación de ustedes. Ciertamente, esta segunda interpretación nos desafía muchísimo porque de alguna manera ponemos en tela de juicio más de 1500 años de tradición donde se ha querido poner a Pedro como el centro de la iglesia. Cuando nosotros sabemos y leemos Hechos de los Apóstoles, y claramente Pedro fue el pilar de la comunidad apostólica en los primeros tiempos, pero ya en Hechos de los Apóstoles queda desplazado. Lo vemos claramente en el Concilio de Jerusalén, que es presidido por Santiago, que Pedro prácticamente no interviene, y que la conclusión del concilio la hace Santiago. Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, y Pablo era el líder de las iglesias helénicas, y Pedro había quedado relegado. Por lo tanto, quedan muchas dudas sobre este texto y sobre algunas tradiciones. Lo que sí es importante para nosotros cristianos hoy, en el siglo XXI, por ahí son dos cosas. Primero, la confianza que Pedro depositó en Jesús. Lo reconoce como el Mesías de Dios, como el elegido de Dios, como el ungido de Dios. Sin la menor duda. La fe de Pedro inquebrantable. En segundo lugar, nos queda la pregunta de Jesús para nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Estamos en el siglo XXI, ha pasado muchísima agua bajo el río, bajo el puente, perdón. Ha pasado muchísima agua bajo el puente y nosotros hoy nos vemos desafiados a responderle a Jesús quién es. Para algunos será el Hijo de Dios consustancial al Padre. Para otros será un profeta. Para otros será un mito. Para otros será, cuando entramos en YouTube y vemos algunos canales totalmente divagantes, un personaje que vino de las estrellas. Para Flavio Josefo, un historiador del siglo I, que escribió la historia de los judíos, cuando menciona a Jesús, dice que era un hombre que lo crucificaron por ostentar el título de Cristo, de Mesías. Para
Un miembro de mi iglesia, a quien quiero muchísimo, que es atea, se confiesa atea, pero que participa activamente cuando yo estaba en la comunidad de Montevideo, decía que Jesús era un personaje muy importante, que ella estaba fascinada con su actuar y su enseñar. Para otros será un maestro. Y para vos, ¿quién es Jesús? Hermanas, hermanos, ojalá podamos respondernos con sinceridad, con honestidad, sin miedos, sin tabúes, sin presiones, esta respuesta. Porque si podemos responder los cristianos esta respuesta con sinceridad, seguramente vamos a tener esa confirmación de Jesús. Vos sos. Tengan muy feliz domingo.